Mi compañero Alberto Álvarez nos prepara una crónica de lo que se vivió ayer en Tultepec. La tarde de este martes se registró una explosión en el mercado de cohetes de San Pablito en Tultepec, municipio del Estado de México. Una fuerte explosión sorprendió a los vecinos de la zona. Eran casi las 3 de la tarde cuando el ensordecedor estruendo cimbró el vecindario. Y el piso se cimbró horrible. Las ventanas los vidrios empezaron a vibrar muy feo. Empezamos a ver, pues no sabíamos qué ocurría hasta que mi niña me dice: mamá, pues asómate a la ventana, y empezamos a ver pues mucho humo. 300 locales del tradicional mercado fueron consumidos en su totalidad. En medio del caos, la gente corría para ponerse a salvo. Algunos no lograron salir del mercado. Los comerciantes del lugar vivían de nueva cuenta una tragedia con estas características. Hemos estado en las tres, son 3 explosiones que nos han pasado y pues hoy fue una de las más feas porque pues tenemos compañeros que perdieron la vida. Le estaba yo comentando aquí a los otros amigos que pues son personas de 70, 75 años, casi 80 años que están ejerciendo su trabajo porque les gusta. La zona fue asegurada por los servicios de emergencia, policía estatal y municipal, así como elementos del ejército. La Ciudad de México se solidarizó con la tragedia y apoyó con elementos de las Secretarías de Protección Civil, Seguridad Pública, del Cuerpo de Bomberos y Ciudad Segura. El gobernador del estado realizó un recorrido por la zona y aseguró que respaldará a los afectados por la tragedia. Para la gente que, como el señor refiere, que perdió la vida, sus familiares, es identificarlos, hacer los peritajes correspondientes para poder identificarlos y entregarlos a sus familiares y apoyarles con los gastos funerarios. Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.